Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Online para Escritores. Hoy, para variar, porque en todos los episodios de El Escritor Emprendedor, de este podcast, vídeo si lo estás viendo en YouTube, traemos invitados de lujo. Pues hoy no va a ser una excepción. Tenemos un invitado de lujo que es Javier Ruescas. Javier Ruescas es un escritor con un catálogo muy extenso y que tiene pues muchísima experiencia ya dentro del mundo editorial. Y hoy nos viene a hablar de audiolibros. Ya hablamos de audiolibros cuando hablamos con Valeria Marcón del podcast Club Mundo Audiolibro, pero hoy viene a hablar de escribir para audio. Javier acaba de publicar una novela que se llama Endelos no puedes morir y que se ha escrito solamente para publicar en formato audio. Como me pareció algo novedoso e interesante, tú sabes que siempre estoy buscando novedades, pues le he pedido que viniera al podcast a contarnos cómo se ha fraguado esa novela. Te recuerdo que dentro de nada, el 20 de enero, sale el libro, el primer libro de Molpe Editorial, que es una editorial por suscripción, que te dejo debajo en la cajita de descripción cómo suscribirse y que tiene muy buena pinta y está casi a punto de caramelo. Y quien te digo, quien ha ganado el libro de hace 2 semanas, que se sorteaba, el de cómo escribir fantasía, al final del programa, así que no te vayas. Y sin más dilación, hola Javier, bienvenido al Escritor Emprendedor. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Yo tengo una mala costumbre y es que siempre le pido al invitado que se presente. Así que, para quien no te conozca, ¿quién es Javier Ruesca? Bueno, pues Javier Ruescas es un chico que ahora mismo está a punto de cumplir los 33 años, que lleva escribiendo desde los 11, publicando desde los 21, que en Internet se ha dado a conocer sobre todo hablando de libros, recomendando lecturas, hablando sobre escritura, sobre creatividad. Y que ha dado muchos tumbos, pero todo dentro del marco de la creatividad, de la escritura. He estado en el sector editorial trabajando como editor, en marketing, de lector, asistente editorial. Hice un máster de cine, estudié periodismo y básicamente es eso, soy una persona a la que le gusta mucho contar historias en diferentes formatos. Yo es que no me puedo resistir ahora a la tentación. Este es Javier Ruescas y aquí se habla de libros, que no podía Total, evitar. esto es Bueno, así. en concreto se habla hoy de audiolibros, porque vienes a hablarnos de tu nueva novela, que es una novela que ha salido solamente en audio. Cuéntame, Sí, ¿cómo fue la idea de grabar una novela en audio? Y cuéntanos un poquito de este nuevo proyecto. pues el origen surge realmente del propio Audible. Escribieron a mi agente y le dijeron que querían que yo escribiese un libro exclusivo para Audible, un audiolibro exclusivo para Audible. Entonces, pues a mí me pareció un reto maravilloso y yo les propuse que no solo lo quería escribir, sino que también lo quería narrar yo. Es una historia que llevaba pensando desde hacía muchos años. En 2014 fue cuando empecé a crear un poquito la idea de En Delos no puedes morir, que es como se titula el audiolibro, pero lo dejé completamente parada, de esto que la dejas ahí y vas regando de vez en cuando esa idea, hasta este año. Lo empecé a escribir un poquito antes de que surgiera bueno, que nos metieran a todos en casa en la cuarentena, y lo escribí principalmente durante toda la cuarentena, lo cual pues yo creo que afectó mucho a todo, a la narrativa, a la historia en sí, a los giros, a todo, porque al final fue una experiencia que pues eso, se clavó muy dentro, ¿no? Que respiramos Claro. mucho y la gente artística, unos se pusieron a hacer canciones, otros nos pusimos a escribir libros, hubo quienes hicieron cortos o películas, pues ahí estábamos, ¿no? Saliendo como podíamos. Y eso, básicamente ese fue un poco el origen realmente del proyecto. Alguien me dijo, oye, ¿te apetece? Y yo como a proponerme retos no me gana nada y dije, sí, venga. Tú siempre has sido muy early adopter, realmente, porque fuiste de los que fundaron el Templo de las Mil Puertas, que fue la primera Uh -huh. revista, también te metiste en los primeros foros de libros, fuiste de los primeros booktubers, o sea, has estado primero ahí en todo. Sí. Me gusta Y probarlo todo. Yo en cuanto veo algo digo, ahí voy. eres curioso, ¿no? Sí, muchísimo, sí. ¿Tú cómo ves el mercado del audiolibro? Porque en Delos no puede morir parte de la premisa de que precisamente hay una zona en la que no se puede morir, o sea que el concepto de muerte no existe y que eso condiciona todo. Son Uh gente -huh. que no tiene relación con el resto del mundo y entonces, pues,
condiciona toda su vida. Claro, al no tener muerte, no tienes miedo a nada. Que también es una cosa que te quedas diciendo, ostras, también la muerte pues te lleva a apreciar la vida, ¿no? En cierta manera. Claro, para mí el momento el origen de la historia surge de una noticia de un lugar real que está en las islas Svalbard en Noruega, en las que literalmente está prohibido morirse porque hace tanto frío que los cadáveres no se descomponen. Entonces, cuando o estás muy enfermo o incluso si necesitas una operación muy seria, incluso dar a luz, te llevan al sur, porque claro, en el norte hace tanto frío que ocurre eso y hace poco, hace unos años, se encontraron cadáveres en el perfecto estado que habían muerto por una gripe y cuyos virus estaban aún en el cuerpo y los utilizaron para generar la vacuna Ah, qué curioso. sí, vacuna, de esa gripe. Y la verdad es que me volvió loco esa idea porque pensé, un lugar en el que está prohibido morirse, literalmente. Entonces, a raíz de ahí empezó a surgir la idea que, como bien dices, gira toda la historia, ¿no? Está este lugar que se llama Delos, en el cual literalmente la gente no habla de la muerte porque no sabe que existe. No es que sean inmortales, no es una novela como de fantasía, es simplemente que en ese reducto humano, en ese pueblito, la gente no habla de la muerte. Entonces hay generaciones que han nacido ya sin saber lo que es la muerte y como no saben lo que es la muerte, como tú dices, pues no hay competencia, no hay miedo a nada, total, ya tengo todo el tiempo del mundo y perpetúan esa mentira porque quienes mueren se van a un viaje y desde ese viaje siguen mandando cartas a los habitantes de Delos y los de Delos pueden responder a esas cartas y siempre hay esa correspondencia. Y este chico, que se llama Oliver, que es el protagonista, un día decide escaparse y emprender el viaje, a pesar de que aún no le ha tocado, porque su mejor amigo pues, se ha ido a ese viaje y a partir de ahí empieza a descubrir todo. Respecto a lo que me preguntabas sobre cómo veo la situación de los audiolibros, es muy pronto para definirla en España, yo creo. En Estados Unidos es algo tan habitual, incluso en Latinoamérica, porque bueno, aprovecharon los largos periodos que pasaban en coches por las largas distancias, por el tráfico inmenso, etcétera, para potenciarlo. Y en Estados Unidos es un mercado inmenso, súper fuerte. Claro. Aquí en España estamos empezando. Lo que veo es que hay muchas empresas que se han puesto en marcha. Hay mucha competencia y competitividad con lo que eso conlleva. Una de las primeras empresas fue Storytel, que llegó con sus audiolibros, que de hecho a nosotros, a Manu Carbajo y a mí, nos compraron los derechos para hacer la saga de Electro en audiolibro. Y de pronto también los grandes grupos editoriales, Penguin y Planeta, se pusieron en marcha. Llegó después, bueno, han llegado después otras plataformas y la última creo que ha desembarcado ha sido literalmente Audible, que aunque es la más grande en Estados Unidos y pertenece a Amazon, entonces pues tiene Claro. un camino ya muy grande hecho, ha llegado a España, pues eso, la última. Sin embargo, pues su plan, por lo que estoy viendo, es muy interesante porque no solo está adquiriendo novelas que están generando los audiolibros, sino que están creando mucho contenido exclusivo. Y también están aprovechando mucho todo este campo audiovisual que ofrece la plataforma del audiolibro para potenciarlo más. Entonces, por ejemplo, tienen audiolibros de series de televisión, ¿no? Entonces, si tienen La que se avecina, pues ellos tienen los audiolibros de La que se avecina o de Vis a Vis. Entonces, es como complementario. Si eres fan de Vis a Claro. Vis, pues tú puedes escuchar eso. Y luego también está muy en paralelo con los podcasts, que parece que desde la cuarentena quien no tiene un podcast es como quien no tiene redes sociales, como quien no existe, es verdad, ¿no? Todos nos hemos subido ahí al carro de los podcasts. Yo en ese, por ejemplo, no soy un early adopter en absoluto, porque yo escuchaba algunos, pero sobre todo eran de ficción. Claro. Pero durante la cuarentena también se me propuso generar uno si me apetecía y yo tenía esta idea de las cartas que siempre, bueno, las cartas siempre están muy presentes en mis historias y en todo, me gustan mucho y entonces creé un podcast, esto en otra plataforma, en la que se llama Cartas Extraordinarias, en la que lo que hago es hablar sobre cartas de personas famosas y su historia dentro bueno, pues eso, dónde está la carta puesta, ¿no? A quién le escribió, por qué y tal. Entonces, es verdad que los audiolibros están arrancando con mucha fuerza, pero creo que todavía nos queda mucho camino por hacer. A mí me ha sorprendido un montón porque yo pensaba que había más jóvenes que le habían dado una oportunidad en los últimos 2 años, porque yo creo que Electro salió hace 3 o 4, o sea, ya son bastantes Sí. años, 3 años por lo menos hace. Y no, sin embargo, no. O sea, yo lo puse en redes sociales
y mucha gente me decía, nunca he escuchado un audiolibro, y de hecho ahora que están escuchando Delos, me dicen, es el primer audiolibro que escucho, no sabía que me iba a gustar tanto, qué fuerte, me voy a enganchar a otro, y empiezan a De coger el todas ritmo. maneras, ahí yo también te digo una cosa, o sea, a mí me ha costado mucho engancharme a los audiolibros. Yo sí que me he enganchado a los audiolibros de no ficción porque soy usuaria de podcast y entonces es más o menos, digamos que lo Ujú. mismo, ¿no? Pero en la ficción siempre se me va un poco la pinza. Entonces yo creo que ahí, en cambio, en el tuyo estoy súper enganchada, voy por el capítulo 16, o sea que no lo he terminado, pero voy ahí, lo oigo por las mañanas cuando voy a llevar a mi hija en coche y me tiene intrigadísima, vamos. Qué Pero, bien. pero yo creo que es también la forma de narrar, porque el narrador ahí es súper importante. Sí, El tema de la formación de Valeria Marcón, que tiene un podcast centrado en audiolibros que se llama Club Mundo Audiolibros, siempre dice que que hay una diferencia entre escribir en papel y escribir para audio. Que escribir para audio es distinto porque piensas en el formato audio. O sea, por ejemplo, tú estás eso es. pensando en las pausas del narrador, en las cintas. Entonces, claro, ahí te ayudan mucho tus estudios de cine, me imagino. Sí, suma todo. A mí, claro, cuando me propusieron lo del audiolibro, yo de primeras incluso pensé que esto iba a ser justo de Audible, había escuchado poquísimo, había escuchado fragmentos de una versión de Emma, de Jane Austen, que había grabado un montón de actores, entre ellos Emma Thompson, pero era muy coral, cada personaje era casi como un teatro, ¿no? Entonces yo claro. pensaba que iba a ser algo así lo que buscaban, y de hecho es lo que han hecho en algunos de sus proyectos. Pero en mi caso no, en mi caso dijeron literalmente, no, no, queremos una novela, o sea, una novela tuya, simplemente que va a salir solo en audiolibro. Y yo dije, a ver, si tengo esta oportunidad no la voy a desaprovechar y vale, Claro. yo os voy a dar una novela, pero voy a escribir una novela que sea exclusiva para audiolibro, que por supuesto que en el futuro a lo mejor sale en papel, quién sabe, Ujú. pero de primeras está concebida desde el origen. Es algo tan orgánico como las palabras que uso, porque es que al final el sonido estaba presente desde el principio. Yo, de hecho, cuando estábamos grabando, yo le decía al técnico de sonido, en este capítulo hay que meter un sonido de fondo de calle, porque en muchas de las grabaciones, lo que me comentabas, el protagonista, para quien no haya escuchado el audiolibro, Oliver, es un chico que lo cuenta todo a través de grabaciones de un cassette, ¿no? Él se graba y cuenta su historia y para de grabar y al día siguiente se graba y normalmente lo hace en su habitación, entonces de fondo no hay sonido porque está él en su habitación. Pero sí que hay capítulos en los que se graba de repente corriendo por la calle o que está en otro lugar y entonces ahí teníamos en cuenta eso, ellos lo marcaron y entonces hay capítulos que se oye pues un trajín de calle de fondo o cosas así porque me parecía importante darle ese realismo, ese añadido. Y por eso también hay otro actor de doblaje que narra uno de los capítulos, porque llegó un momento en el que era absurdo que yo, como Oliver, pues hiciese todas las voces. Yo quería eso, ese realismo de que de verdad el oyente cogiese el audiolibro y sintiera la historia de Oliver, vamos, en el tuétano, ¿no? Entonces, es verdad que hay libros, por ejemplo, Electro, al fin y al cabo, es un libro que se ha leído por un solo narrador, que pone todas las voces, que pone la voz de hombre, de voz de mujer y tal, y te cuenta toda la historia. Al final es como una madre o un padre que le narra un cuento a su hijo y pone todas las voces, y tiene algo como muy primitivo y algo que se queda muy adentro. Yo ahora mismo he terminado La puerta de Manel Loureiro y es muy impresionante también y sobre todo porque a mí me ha permitido leer en ratos, yo para ir al gimnasio a lo mejor son 15 Claro. minutos y 15 minutos de vuelta, oye, es media hora que yo antes pues no hacía nada y de repente me he leído un audiolibro, o sea, y hablo de él emocionado porque me encanta. Entonces, es verdad que cuanto más oportunidad le das al formato a la hora de escribir, pues yo creo que más enriquecedor es. No pierdes si es una novela que simplemente se narra, eh, pero creo que lo otro suma. Entonces, yo lo Sí, tuve está desde el claro. principio. Tuve la suerte de que no fue, tengo esta novela, os la doy, sino la voy a crear in situ para esto. Y esa Claro. oportunidad pues no la podías aprovechar. No, no, claro. Vamos, se nota muchísimo, ya te digo, que yo que no me había enganchado a los libros de ficción, me he enganchado al tuyo. O sea Qué que le bien. daré oportunidad a otros más. Me he quedado con una frase del capítulo 14 que dice: el poder de las historias es infinito y puede cambiarnos para siempre. Es Ujú. genial la frase. Gracias. La cogí así, a citarla. Pero, ¿tú crees que el poder de las historias es infinito? O sea, ¿podemos cambiar realmente los Sí, escritores del mundo? sí.
Pues, pero si es que vivimos rodeados de historias que nos están cambiando todo el tiempo. Es que quién nos iba a decir, esto lo explica súper bien Harari en su libro de Sapiens. Porque en este libro, que de hecho también está en audiolibro, por si alguien no, está también en cómic, está en todas las formas posibles, Sapiens. Y él explica cómo vivimos rodeados de ficción y de las historias. Y de hecho, de esa reflexión surgió este comentario, que ahora yo lo tengo muy presente siempre en todos mis libros. Nosotros vivimos rodeados de ficción, ficción sobre política, ficción sobre religión, ficción sobre que un papel vale algo y con ese papel puedes comprar otras cosas. O sea, todo es ficción. Al final, si te pones a pensarlo, todos nos hemos creído que funciona de esto y como nos creemos una cosa real, luchamos todos por ella, ¿no? Y es así como consiguieron que desde el principio de los tiempos se unieran más de 25 personas para generar un batallón, para luchar por un ideal, porque al final ese ideal es una historia, es una ficción que todos tenemos en cuenta y creemos que es importante. Entonces, eso llevado a nuestra realidad, nosotros con las historias cambiamos la realidad de mucha gente. O sea, cuando tú escuchas Delos y de repente, o sea, a mí me han llegado a escribir en estas semanas personas que estaban pasando un duelo de un familiar o de una persona cercana y gracias a Delos habían conseguido recuperar un poco la fe en el día a día, porque al final es verdad que mi libro habla sobre la muerte, pero realmente habla sobre la vida y sobre lo importante que es aprovechar cada momento. Entonces, esa vida probablemente se haya cambiado un poco gracias a este audiolibro, igual que muchas otras historias me han cambiado a mí por dentro y me han ayudado a aceptarme, a ser quien soy, a decir lo que quiero decir, a tomar unas decisiones en la vida. O sea, es que estoy convencido, las historias, o sea, vivimos rodeados de historias y las historias son lo que nos cambia y lo que nos hacen mejores o peores también, porque según qué historia escojamos como un ideal, pues podemos acabar pues, transformando el mundo para mal. Una cosa que te quería preguntar, que siempre te he querido preguntar, que Es te el conozco hace momento. muchos años y siempre te lo he querido Sí. preguntar, porque claro, eres súper mega productivo, yo no sé cómo lo haces, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te organizas tú para Joder. trabajar? Pues sinceramente soy bastante caótico dentro, o sea, dentro del orden soy muy caótico. Cuando tengo clara la historia que tengo que escribir, me pongo con ella y hasta que no la termino no paro, no me meto con otras. Pero es verdad que hay veces que se juntan, entonces sí que me toca organizar para ser aún más rápido y terminar una cosa para ponerme con la otra. Sí que hago muchas cosas, tengo que si el canal, que si tal, que si el podcast, que no sé cuánto. A veces tengo que dejar de lado una y aprovechar otras. Por ejemplo, el canal de YouTube lo tengo muchísimo más abandonado que hace tiempo, sobre todo porque parte de mi contenido lo estaba dando en otras plataformas. O sea, Claro. por ejemplo, con el podcast, pues yo, digamos que eh, esa necesidad mía de curiosear, de compartir estas curiosidades que descubría sobre la historia, o sobre autores, o sobre personajes, o sobre películas, lo que sea, lo estaba llevando, lo estaba canalizando a través del podcast. Yo me organizo según los tiempos, según el momento, porque hay épocas en las que trabajo de lunes a viernes de 7 u 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y hay semanas en las que a lo mejor solo trabajo un ratito por la mañana y luego descanso y luego... Son momentos muy raros, sobre todo yo lo que más me cuesta es descansar, de hecho. O sea, he terminado todo el tema del audiolibro, he terminado todo el tema del podcast y de repente esta semana y la semana anterior un poquito, siento que nadie está esperando nada de mí. O sea, no hay nadie que esté diciendo, oye, ¿cuándo me entregas X cosa? Y es súper raro. De hecho, me he puesto a escribir yo por mi cuenta y ya está, en plan, bueno, pues como ahora no lo está esperando nadie, yo me pongo a escribir y tal. No sé si a ti te pasa, pero cuando termino un proyecto, voy con una inercia de trabajo que lo termino y entonces es como el corredor que no puede parar de golpe porque se cae. Entonces voy avanzando más lentamente hasta que me paro un poco. Entonces estas semanas yo soy consciente de que esto que estoy escribiendo ahora no sé si lo voy a seguir ahora o dentro de un mes y medio, pero yo por lo menos tengo la sensación de que tengo ese proyecto ahí y eso es algo que mi cerebro me ayuda mucho a pensar, bueno, Javier, has terminado este proyecto, pero te quedan otros, entonces pues mira, te puedes poner con este y yo me quedo con esa tranquilidad, pero claro, el ritmo que tengo estas semanas en las que, aunque me levanto a las 8 de la mañana, estoy tranquilo, puedo sentarme en el sofá, puedo leer, puedo tal, no es el mismo que tenía hace, pues eso, 2 semanas, que estaba Claro. histérico, escribiendo sin parar, revisando que todo saliese bien con el audiolibro, con todo lo de los podcasts, terminándolos, con otros proyectos que están por ahí. Entonces, es según el momento. Me organizo de tal forma que todos los proyectos estén entregados en la fecha que yo
digo, si hay días que me paso el día fuera de casa, pues los días siguientes tengo que estar encerrado. Al final es cuestión de cómo gestiones tú tu tiempo. Y también a eso pues se le suma obviamente que no quiero perder ni vida personal, ni hacer deporte, ni pues eso, ver a mi familia o descansar y el ocio. Entonces, yo también te digo que tengo una suerte inmensa, porque yo me pongo los horarios. Es a veces una suerte, a veces una maldición, pero en general es una suerte extraordinaria y yo lo aprecio y lo valoro muchísimo. El poder decir eso, pues ahora me voy 3 días de vacaciones y a la semana siguiente me pongo a currar, porque también curro los sábados y domingos. Otras personas pues no curran los sábados No, y domingos. yo también lo pienso, o sea, sí que es verdad, yo curro muchas horas, pero sí que me pasa lo mismo que a ti, o sea, que tengo que ponerme limitación, tengo que decir, no, hoy no curras, hoy tienes que Claro, descansar, porque uno de los problemas que yo veía era eso precisamente, que como me gusta tanto lo que hago, al final no descanso. eso Y es es. necesario, porque si no la cabeza no te da. Eso es. Entonces, yo todavía me queda mucho por aprender sobre el tema del descanso, ¿eh? Creo que a todos en esta sociedad hiperproductiva en la que nos encontramos, en la que constantemente tienes que estar demostrando los éxitos, en la que siempre tienes que estar generando contenido, ya sea en las redes sociales, ya sea, bueno, en mi caso obviamente, ya sea en las redes sociales, ya sea con los libros, ya sea con el proyecto que sale, ya sea con una campaña de publicidad que puede salir, tal. Eso es angustiante muchas veces y hay que saber parar. El problema es que, como te digo, en esta sociedad hiperproductiva en la que si paras se te olvida, pues tienes que saber medir, ¿no? En plan, vale, no voy a parar del todo, pero voy a bajar muchísimo las marchas o Ritmo, voy a... claro. Entonces, bueno, estoy todavía gestionando. Es que realmente la pregunta de cómo lo haces, pues al final es sacrificando algo. A veces sacrificar descanso, a veces sacrificar ocio, a veces sacrificar tiempo personal, pero lo bueno es que cuando te gusta mucho tu trabajo, yo esa frase de si te gusta mucho tu trabajo nunca trabajarás, algo así, no es verdad. O sea, No, trabajas no y es te verdad. explotas y a veces te cagas en todo y a veces dices esto es horripilante, estoy pasándolo mal, estoy solo delante del ordenador, quiero interactuar con gente, lo que sea. Pero es verdad que hay una gratificación tan grande, a corto, a medio, a largo plazo, que merece la pena. Pero hay días en los que yo mataría por no estar escribiendo, mataría por no estar haciendo tal, es verdad. O sea, lo mismo es que ya ha llegado un punto en el que estoy tan acostumbrado a este tipo de vida que puedo decir eso, porque yo también soy consciente de que hace 10 años esta vida, bueno, sigue siéndolo ahora, pero esta vida era mi sueño y no veía lo que podía ser negativo. Ahora que ya lo estoy viviendo, sigue siendo mi sueño, pero como todo, pues tiene sus luces y sus sombras, obviamente. Sí. Hombre, una de las luces fue que durante el confinamiento, por lo menos yo el primer mes no noté el confinamiento, porque es que mi vida no había cambiado mucho, ¿sabes? Era como... Totalmente, tienes toda la razón. A nosotros el confinamiento nos sirvió, a mi pareja y a mí. Él literalmente se sacó la mitad de un máster entero porque estaba ahí, hizo incluso las prácticas telemáticas, estuvo trabajando online dando clase y yo mientras estuve escribiendo en De los no puedes morir, estuve corrigiendo la novela que sale el año que viene, estuve haciendo los podcasts. Claro, o Claro, sea, no parábamos, pero también eso tenía un peligro, que era como, ostras, nos pasamos el día encerrados y trabajando, la cabeza se nos va, porque te sí, encontrabas, como dice él, un domingo a las 8 de la noche trabajando, claro. claro, A mí me porque, pasó eso, que luego ya el segundo mes me pasó factura, porque claro, no claro, paraba. Y claro, sí, que así interesante. yo siempre pregunto a todos los escritores que vienen al podcast un libro para escritores. ¿Qué libro recomendarías tú? Hay muchos libros. Mira, el primero, o sea, el que voy a decir es Gramática de la Fantasía Ah, de sí. Gianni Rodari, que no sé si ya lo habré dicho alguno de tus invitados, pero Mm, si no lo han dicho, es un libro muy interesante porque ayuda mucho al desbloqueo creativo. Son ejercicios que él ponía a sus alumnos, niños, adultos, para generar historias. Desde el binomio fantástico, que consiste en coger dos ideas completamente distintas y ver cómo encajan, hasta el cadáver exquisito u otros así, ¿no? Unos son más conocidos y otros menos. Y la verdad es que a mí me ayudó mucho y me ayuda mucho cuando tengo varias ideas y no sé por cuál decantarme o siento que dos pueden conectar, pero no sé cómo, coges ese libro y de repente arranca. Y otro que yo creo que aunque está más dirigido a guionistas,
un escritor también tiene un alma de guionista y lo puede decir muy bien, es Salvar al gato. Ay, sí. Lo tengo aquí, que es Ese sí que lo han dicho, Salvar porque al es que gato. además es un Sí, libro ¿verdad? genial, es genial. Es un libro muy fácil, pues si ya lo han dicho, eh, poco más hay que decir. Es de Blake Snyder y al final es un libro en el que con pautas muy básicas y muy sencillas te explican cómo funciona un guión cinematográfico, cómo crear tramas, cómo hacer los puntos de giro como tal, que al final son cosas que puedes aplicar a tus novelas. Sí, Y yo creo que leer libros de guión, bueno, a mí me ha ayudado mucho a mejorar y a es ver cosas fundamental, que puedes sí. aplicar en las novelas y eso a mí Sobre me todo por encanta. los tiempos que corren, porque al final estamos tan imbuidos por lo audiovisual Mm, y los lectores, no podemos ignorar esa realidad. O sea, lo que no no, está podemos es claro. luchar contra corriente. Obviamente tú puedes escribir tu novela sin que haya un ápice de esa audiovisualidad en ella, pero al final es verdad que si tu lector, sobre todo si es un lector joven, está acostumbrado a un ritmo, a una manera de narrar, a una serie de tal, pues oye, si tú quieres contar tu historia y quieres que esa historia llegue con más facilidad, yo creo que no trabajas en detrimento de tu historia por gestionar estos elementos audiovisuales que además es que estamos consumiendo constantemente también como Sí. escritores, con, pues ya Ujú. sea con podcast o con audiolibros, como obviamente en series, películas, cortos, Claro. vídeos de YouTube. Entonces, pues bueno, está bien tener esos elementos. Por eso yo, uno para creatividad y otro para Sí, el de Gianni Rodari escribir además bien. es una delicia de libro, la verdad. Yo sí lo he leído Sí. y me encanta, es Y tiene precioso. una parte también autobiográfica en ello, o sea, tiene como esos Mm, de cómo contaba estos ejercicios, por qué los ponía, qué niños no lo sí, necesitaban y tal. Tiene una parte muy muy romántica bonita, sobre el sí, tema. sí, sí, eso Sí, sí. Pues Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Yo dejaré un debajo placer. del podcast y del vídeo todos los enlaces para que, bueno, los enlaces del libro, de tu canal, del podcast, de todo esto, para que quien quiera localizarte pueda hacerlo. Y nada, Genial. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo fuerte. Y esto es todo por hoy, mi querido literatura adicto. El libro que se sorteaba la semana pasada y la anterior, que era Cómo escribir fantasía, se lo lleva Enrique de Paz. Enrique, por favor, ponte en contacto conmigo porque como es un libro que está tanto en Amazon como en mi web, pues puedes a lo mejor elegir otro formato. Esta semana y dentro de 2 semanas, cuando tengamos la próxima entrevista, se sorteará la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, esta vez en papel. Y ya sabes que si quieres participar, tienes que ser mecenas y dejar donde estés escuchando, viendo este programa, pues un comentario diciendo que quieres participar en el sorteo. Y nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, ya sabes, sé bueno y escribe. Adiós.